¡Viva la mañana! Muchísimas gracias por mantener la sintonía fielmente en este dial y en este canal que pues cada día de 9 a 11 se apodera de sus mañanas por EduMás Viva la Mañana. Nosotros seguimos aquí disfrutando, aprendiendo y con mucho entusiasmo en este momentito de la escuelita, donde vamos a aprender muchísimo de nuestro invitado y para eso yo quiero que mi compañero Wellington pues lo presente. Gracias, Yormer, y ese entusiasmo que siempre se contagia. Señores, este mes de septiembre muchos días importantes, pero el mes que va avanzando en el próximo 30, sería el Día Nacional o Internacional de la Traducción. Entonces, para esto, la producción ha preparado una entrevista bastante especial. Se trata de Lenin Garó, el cual es CEO de Translation. Y vamos a hablar sobre la ética y responsabilidad de la traducción. Bienvenidos, Lenin. Un aplauso. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buen día. Gracias por estar aquí. Este aplauso se traduce en tu bienvenida. Claro que sí. Lenin, vamos a comenzar 30 de septiembre, como dice Wellington. ¿Qué dice? ¿Cómo surgió este día? ¿Qué te dice a ti este día? Bien, el 30 de septiembre se celebra como el Día Internacional del Traductor. Básicamente surge de que Jerónimo de Estridón, el traductor de la Biblia, al latín, precisamente desde el idioma griego y hebreo, tradujo al latín la Biblia y luego de ahí resultó lo que es la Vulgata, que es la versión bíblica católica durante muchos siglos. Y básicamente se le atribuye ese día por esa hazaña de la traducción a Jerónimo, San Jerónimo. Entonces, esa es la primera evidencia de traducción que existe. Realmente, El primer ejemplo. no necesariamente, porque ya las civilizaciones sumarias y egipcias conocían ya la traducción a través del intercambio cultural, comercial, que de los tiempos, donde quiera que había un trueque o donde quiera que había intercambio de comercio, allí había traducción, era necesario entre las naciones. Pero sí hay un dato muy reciente que es ya la piedra Rosetta, que fue descubierta en el año 1799, tenía edictos de un rey egipcio, y lo tenía en 3 idiomas en sí. Entonces allí estaba el griego, estaba el arameo y estaba también el jeroglífico egipcio, Porque implicaba dos cosas en esos tiempos. O sea, la interpretación era fundamental. Porque para entonces ver quién podía traducir eso, porque como mencionas, los jeroglíficos egipcios y las diferentes manifestaciones, que muchas de ellas eran a través de signos, a través de rasgos, dibujos. Entonces tenía que haber previamente una interpretación. Profesor, eso me lleva a mí a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre traducción e interpretación? La traducción se basa más en los textos escritos, documentos, libros, materiales donde vemos los caracteres. Ahora, la interpretación se refiere a la parte oral. Hay una diferencia muy grande entre ellas, pero aquí en República Dominicana acostumbramos a llamar traducción a todos y es muy común, es normal. Pero sí hay una diferencia tanto en la actividad como en la manera de ejercerla. Hay muchos traductores e intérpretes en la República Dominicana. ¿Manejan esa estadística ustedes? No la manejamos directamente, pero sí hay muchos. Lo único es que yo agradecería que las entidades educativas hicieran mucho énfasis que en la oferta académica. Creo que solo hay una universidad aquí que ofrece esa oferta académica. De lenguas extranjeras. Traducción, precisamente, de traducción. Entonces, ¿en qué consiste la traducción? ¿Cómo se hace cuando es simultánea? La interpretación más bien. Sí. Bien, la interpretación simultánea es la que va básicamente en tiempo real. El orador expone, lleva su discurso y el intérprete en fracciones de segundo le sigue con fracciones de segundo de diferencia. Un poco difícil. Ahora, sí, un poco muy estresante. La interpretación consecutiva es la que ustedes ven cuando la persona interviene, se detiene y luego vuelve, el intérprete hace su intervención en el otro idioma destino. Sí, como usualmente lo hacemos en las entrevistas, por ejemplo, en el caso ya de
de la pelota, de los atletas, pues entonces se hace la pregunta y se traduce. Pero esa que es fundamental en los eventos políticos y que es sobre la marcha, aparte de eso, debe tener un gran conocimiento también de la materia, el traductor e intérprete, ¿verdad? En ese caso tiene que ser un experto, por eso en términos de opinión utilizan esas personas que son muy duchos en eso. Entonces, nosotros tenemos mucho mercado aquí. Sí, realmente en República Dominicana hay un mercado. Y sobre todo también en la parte internacional nosotros tenemos acceso, porque así como los idiomas no tienen frontera, tampoco la actividad laboral. Nosotros trabajamos con diferentes entidades, ciudadanos de otros países e incluso con idiomas que nosotros ni siquiera, en mi caso, yo puedo trabajarlo. Simplemente asigno un project manager, una persona que se haga cargo del proyecto y podemos sí trabajar en diferentes idiomas. Y aquí hay un mercado amplio, sobre todo en la traducción de contenido, traducción certificada y la interpretación que se utiliza mucho en conferencias, simposios, todo ese tipo de actividades también en la diplomacia. Una cosa, Lenin, que me llama mucho la atención, escuchándote hablar, veo que es algo bien complejo, realmente. Entonces, ¿qué papel juega la ética? ¿Cómo cuidan ustedes esta parte? Porque imagínate que quizás hay muchos que dicen saber interpretar o traducir y cuando viene a ver me está diciendo una cosa que realmente no es. Entonces, ahí juega, ¿verdad?, la ética un papel importante. ¿Qué me puedes decir tú sobre eso? La integridad sobre la información, o sea, la ética es fundamental aquí. El traductor debe tener conocimiento, precisión sobre el tema que está tratando. Debe saber a qué público se dirige, debe respetar en todo momento el mensaje final, debe conocer muy bien lo que va a interpretar y en circunstancias de dificultades debe también expresarse como se expresa el orador o como se expresan las partes. Debe llevar el mensaje preciso y conciso. Muchos desafíos. Muchos desafíos. Hoy en día, ¿cómo se pueden citar algunos desafíos sobre la traducción e interpretación? Por ejemplo, para ponerte un caso, la inteligencia artificial, ahora mismo te hacen unos audífonos que hablando contigo me está traduciendo si me hablas en otro idioma. Eso por decírtelo. YouTube, tú escoges o las plataformas escogen también. Eso. ¿Son partes de los desafíos? Sí, es un desafío. Y el desafío mayor que tiene todo intérprete y traductor es la precisión en la interpretación o traducción de su contenido. La tecnología no debemos verla como enemigo. Hoy en día hay muchos intérpretes y traductores que quizás sienten ese miedo porque la IA está desarrollándose, porque la tecnología hace ciertos avances. Conocemos de la Apple que ha lanzado sus dispositivos con interpretación en tiempo real, pero no debe ser un motivo de miedo para el intérprete, porque al final de cuentas va a ser un futuro híbrido. Nosotros debemos aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. De hecho, nosotros dentro de la empresa la utilizamos para algunos procesos, por ejemplo, como OCR, para reconocimiento de carácter de un documento que nos llega y avanzamos bastante en cuanto al tiempo. Ahora, la parte humana siempre va a estar allí. La parte humana va a estar siempre supervisando el resultado de cualquier proceso de traducción, ya sea de IA o ya sea todo involucrando humanos, personas. Lenin, sabemos que tenemos, que hay personas que pueden interpretar en diferentes plataformas, una premiación, una conferencia, pero también están los intérpretes legales. ¿Cuáles roles diferencian a uno de otro y específicamente? Bien, el intérprete legal está dirigido básicamente a la interpretación que se realiza en los tribunales. Interpreta básicamente las leyes, códigos, ordenamientos jurídicos de un país. Más sin embargo, otro tipo de intérprete, que es el intérprete de conferencia o simultáneo, que es básicamente lo mismo, ese se dirige a simposios, asuntos de reuniones bilaterales entre países, pero ya lo que conocemos como intérprete legal se dirige más a los tribunales. Aquí en la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial los contrata a los intérpretes cuando hay casos judiciales en los cuales un extranjero no entiende
se le llama un intérprete. Pero está también la traducción, ahí mismo entra, de documentos de personas exacto. extranjeras, ya sea para un matrimonio, hay un acto legal, algún pues caso legal que también se le presenta en el país, de diversos tipos. ¿Qué sucede en esta parte? Porque hay mucho tecnicismo allí. Correcto, sí, está la parte de traducción de contenido, traducción de ese material, y realmente es muy exigente. La parte terminológica requiere de una preparación previa. Más exhaustiva. Sí, y más que en República Dominicana se conocen muchos perfiles profesionales, los cuales ya luego de ellos tener un grado avanzado con maestrías, doctorado en otros países, tienen oportunidades quizás de viajar, aprenden los idiomas, dominan las temáticas muy específicas, entonces se dedican a la traducción. Pero Y no tiene que ser, por ejemplo, abogado. Para le eso. convendría, y es mayor, Sí. es mejor, le conviene Combinar ambas profesiones. la profesión Claro. con la traducción, ya que aquí no hay una oferta académica muy abierta, pero sí conozco de intérpretes y traductores internacionales, de hecho algunos dominicanos que se han formado en el extranjero y trabajan con nosotros, que son de carrera. Tú dices que no se preocupen por la parte de la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial pues reemplazar a los intérpretes y traductores? Hasta ahora no, creo que no, no, creo que no, pero sí es lo que te digo. Lo mismo pasó con la revolución industrial, la primera revolución, la segunda y la tercera. Se sintió mucho miedo a nivel mundial, y recuerden que para la primera revolución industrial se extraía el carbón de las minas por personas con carretillas, luego llega la rueda, los rieles, las máquinas de vapor, y fueron avanzando, y al final lo que acontece es que se utilizan como herramientas estos avances tecnológicos. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta. Quizás el intérprete o traductor que no se adapte, que no busque la manera de adecuarse, va a sentirse desplazado, obviamente. Lenin, campo de oficio, de acción de un intérprete o un traductor, muchas veces como no es normal, no es como que diga, déjame yo buscar un traductor, como que no es tan fácil como de encontrar realmente. Eres bastante joven y entonces sé que tienes tu empresa. Quisiera saber qué te motivó a ti a irte por esta parte de la traducción y la interpretación. Bueno, desde pequeño tuve mucha pasión por el idioma inglés. Y eso me fue despertando desde pequeño. Me vi en la necesidad fue por sus cuestiones de salud, me vi ya con una confrontación donde yo la única salida que veía en mi vida era el idioma. Y así comencé a trabajar, lancé mi página web, comencé a trabajarle a personas de otros países, no necesariamente al público local. Luego comienzan las demandas en otros idiomas, e incluso aquí en República Dominicana. Y así fue desarrollándose, pero el motivo realmente es una pasión que he sentido desde siempre. Los idiomas me han llamado siempre la atención, y también el involucrar personas en este tipo de actividad. Eso te quería preguntar, porque estás hablando de tu parte individual, personal, pero sabemos que eres el CEO de ProTranslation. ¿Cómo nace esta institución, esta empresa? Bueno, a los orígenes, en el 2013. Wow. Inicié en el 2013, sí. 12 años. Sí, primero inicié yo haciendo traducciones de contenido, la parte técnica, porque yo tengo un background, o sea, técnico de ingeniería electrónica. Comencé haciendo traducciones de contenido técnico de esa naturaleza. Necesario. Sí, realmente. Entonces, luego de allí, surgen las necesidades de diferentes temáticas, comienzan las exigencias, las exigencias sobre todo de calidad, y me veo en la necesidad de que yo no puedo enfrentarme a temáticas que son demasiado desconocidas para mí. Entonces comienzo a involucrar personas, a involucrar ya abogados, políglotas, personas de otras naciones. Como tengo la plataforma donde ellos llegan, se suscriben, hablan conmigo, entonces allí fuimos creciendo e involucrando personas, y tenemos toda una gama de múltiples idiomas, de diferentes temáticas, diferentes tipos de traducciones, porque quizás hemos hablado de interpretación, de contenido oral, textos también, pero también hacemos subtítulos para películas, subtítulos para video, muchísimo material Mira, eso trabajamos. habla mucho de tu humildad, Lenin,
porque no todo el mundo reconoce cuando necesita acompañamiento de otras personas para poder brindar un servicio de calidad. Y yo creo que esta parte de la inteligencia artificial va muy de la mano con esto, porque a veces creemos que una máquina puede desplazarnos. Sin embargo, hay algunos detallitos humanos que siempre tienen que estar y que nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para poder ayudarnos de otros recursos y de otras personas. No le tiene miedo a la tecnología el hombre. Sí. No. Lenin, se ha dado el caso de una traducción múltiple y simultánea. Pongamos el caso que involucre 3 idiomas. Que tú estás, ¿verdad?, entrevistando a un indígena, quechua, en ese idioma, Wow. pero que sea un alemán o que sea un chino, y entonces la última persona le llega a eso a la última persona. Sí, realmente lo hemos hecho con un público amplio. En Punta Cana hemos tenido la oportunidad puedo mencionar el nombre, Sí, claro. para Sí, L'Oreal claro. le hicimos una conferencia hace Wow. un tiempo de 3 idiomas, 3 cabinas en interpretación simultánea. Y sí, lo hacemos. Lo que se hace allí, el orador expone en su idioma, le llaman audio de piso o idioma de piso, y se segrega al público con receptores de audio. En cada canal se recibe la interpretación desde la cabina. Entonces se hace la interpretación simultánea, se hace el flujo de preguntas y respuestas. Cuando una de las personas del público hace una pregunta, simplemente se hace un switch en la consola hacia los intérpretes y se dirige en otro canal hacia el orador la pregunta. Entonces el flujo de las conversaciones es normal y natural. Algo como hacen en las reuniones de las Naciones Unidas. Y Pero eso, ¿verdad? sí, esa es la ¿verdad? interpretación simultánea. ¿Cuántos idiomas dominas tú? Yo inglés, español, un poquito de portugués. Estaba estudiando hebreo la primera vez que vine aquí, pero por razones laborales tuve ¿Hebreo? que... Hebreo. A ese nivel. Sí. Bueno, y cuéntanos ahora mismo cuántas personas trabajan contigo. Mira, suscrito a la base de datos internacional 2.800 traductores. Wow. O sea, ahora mismo nosotros no tenemos limitación del personal en cuanto a traducción de contenido. En interpretación local, 20 traductores en casa siempre tenemos disponible, más lo que están dispuestos, que son freelancers, son personas que se dedican de manera abierta a la actividad, y tú los llamas y si podemos negociar, lo hacemos y realizamos los ¿Hay servicios. alguna asociación de intérpretes y traductores? Sí la hay, pero solamente corresponde a la de intérpretes legales. Ok. Pero ya nosotros lo que trabajamos un poquito más independiente, tenemos cierta, o sea, no vamos a decir bloqueo, sino que una parte de reconocimiento no la tenemos allí. ¿Cuántos dominicanos hay? Dominicanos? Dominicanos, sí. En Pro tu Translation. mi equipo, casi todos, porque yo trabajo mucho de manera local ahora. Yo sí coordino actividad internacional desde acá, dependiendo de la necesidad, porque allá, si me la exigen, por ejemplo, desde Costa Rica, Panamá, allá yo me dirijo y tengo personas dispuestas a trabajar conmigo, coordino, porque ya tengo muchos contactos. No tengo que llevar mis equipos, mis cabinas allá, porque tengo aliados. Y simplemente me puedo yo dirigir allá, coordinar todo el evento y se desarrolla. Precisamente, mi Muy pregunta iba en ese sentido, pero está implícitamente contestada, y es cómo ustedes manejan los modismos de acuerdo a esos mercados, ¿verdad? Porque aunque sea, por ejemplo, en el idioma español, pues entonces sabemos que hay, ¿verdad?, mucha variación, y entonces hay términos también que no funcionan de la manera correcta y legal que como en otros países. Bien, lo primero que nosotros hacemos cuando observamos el perfil, lo que se necesita en el servicio. Si sabemos que vamos a dirigirnos a un público ruso o alemán, pues entonces el intérprete o traductor del idioma destino debe ser nativo del país destino. ¿Me entendí? Okay. Entonces debe conocer la cultura de los ciudadanos de ese grupo específico que está allí, o del cliente que para necesita garantizar la calidad. Claro, porque hay muchos modismos, como menciona él, hay muchas variaciones en los idiomas. Lenin, sabemos que hay necesidades amplias en términos de traducción, pero aquí en la República Dominicana, ¿cuáles son esos sectores que demandan más de la traducción y la interpretación?
el sector turismo. El turismo. El turismo, también está la farmacéutica, realizan muchos simposios, organizan muchos eventos multitudinarios donde traen exponentes extranjeros y presentadores que tratan diferentes temas. También está la diplomacia, hay muchos sectores. En el caso de las traducciones aquí, mayormente es la parte legal y comercial. Ahora se anuncia la construcción de un centro de convenciones, ahí donde Sí, está ahí el lo Hotel vi. Santo Me puse Domingo. alegre. Eso sería, ¿verdad? Me puse contento. Sí, contento. Lenny, yo pensando aquí, de verdad sigo diciendo que es compleja tu profesión, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hay un evento, así más o menos como el que decía el profesor hace un momentito, esa presión que tienen los traductores, ¿cómo manejan ustedes esa parte? Mira, es un poco difícil de expresar, así como, o sea, es que es algo inexplicable. Uno entra en la cabina y le entran hasta nervios al intérprete hasta el primer momento, es normal. Pero nosotros tratamos de llevar las normativas de calidad internacional. Dentro de cabina, como empresa, nosotros seguimos las reglas. Hacemos intercambios o turnos dentro de los intérpretes. En cabina siempre asignamos 2 personas, las cuales trabajan cada 15, 30 o 45 minutos dependiendo la dificultad de la temática. Por eso es que es bueno que nosotros analicemos el contenido que se está tratando o que se va a tratar previo al evento para saber qué grado de dificultad o qué intérprete o traductor tiene el manejo óptimo de la terminología o quién tiene más experiencia, qué perfil se acerca más a lo que se va a tratar allí. Entonces, básicamente, hacemos esos turnos, ellos se pueden desahogar, se complementan dentro de la cabina. Cuando hay un término que uno no lo entiende, el otro lo anota y se lo va pasando. Eso te iba a decir, cómo manejaban esos términos a veces. Es difícil esperándote ahí la audiencia. Aquí nosotros decimos a veces platanar, quizás no sé cómo se dirá para allá, pero como que es difícil para tú como traer ese lenguaje de ellos a que sea bien entendible. Sí, ciertamente al principio la interpretación en cabina es un poco tensa, sobre todo cuando el intérprete o el traductor no tiene conocimiento del tema. Hay temas que son muy confidenciales, los clientes no pueden ni deben ni lo van a hacer nunca revelar la información previamente. Hay clientes que se le entiende. Entonces, son temas muy confidenciales, prohíben hasta las grabaciones del contenido e incluso nos exigen un tipo de transmisión muy específica para ese tipo de temas. Entonces, ahí entra la ética, como hablamos al principio. Exacto. Y dinos algo, ya se aproxima el 30 de septiembre, Día Mundial sobre la Traducción. Me gustaría ese mensaje. ¿Qué te gustaría que cambie? ¿Qué te gustaría decir para este día? Porque se conmemora para buscar parte más la ética y demás. Ajá. Bueno, que cambie, ¿te refieres al que cambie el modelo de la traducción o que algo en pro de los traductores de esta necesidad que bien ustedes realizan? Y entonces, si se conmemora un día es precisamente porque buscamos concienciar, promover. ¿Qué te gustaría promover de esta profesión? Bueno, la valentía que tienen los intérpretes, los traductores. A mí me gustaría que más personas se sumen a esta actividad. Es de valiente hacerlo. Sí. ¿Cuáles son los beneficios que tiene ser traductor o intérprete? Bueno, el sueldo. Claro. ya tú quieres, Eso es parte de, ¿verdad? Pero yo creo que se aprende mucho. Lo voy a revelar en términos de media. Se gana bien. Se gana bastante bien. Ah. Bastante bien, sobre todo cuando te sabes administrar. Porque mira, un intérprete que trabaja una semana fácilmente se gana el sueldo de un mes de una persona que gane 80,000 pesos aquí. Así te lo puedo poner. ¿En eso entran los call centers? Los call centers no, pero sí salen talentos de allí que nosotros reclutamos también. Yo digo que dentro de los beneficios pudiera ser, porque mientras, por ejemplo, mi experiencia con el inglés, estudiándolo, aprendo mucho incluso del español, porque hay cosas de la gramática, sobre todo, que me enriquece
tanto para el inglés como para el español. Entonces, aprender un idioma nuevo y quizás socializarlo, quizás es parte de los beneficios que tiene. Exacto. Es uno de los beneficios que tiene el ser traductor. ¿O qué te has encontrado ahí que te ha dado como ese reto y a la vez esa satisfacción de aprenderlo? Bueno, el hecho de aprender, por ejemplo, vamos a decirlo un poco, porque uno nunca termina de aprender el idioma inglés, me abrió las puertas a mí a emprender este tipo de actividad, este negocio. Porque si a resumida cuenta vemos, el perfil mío orientado siempre fue dirigido a la electrónica, a la electricidad, un muchacho inquieto, pero aprendí idiomas. Cuando yo vi la motivación, cuando yo vi las puertas que me abría el idioma, realmente fui detrás de esto y me fue agradando, sentí pasión. Ese es uno de los beneficios, que nace algo en ti, lo cual tú desconoces, aprendes de otras culturas bastante y tú te desarrollas como ser humano. Lo que sí yo pienso que aumentaría la tarifa de ustedes es si te piden a ti, a tu agencia, un traductor para un conflicto bélico, para la guerra. ¿Cómo? Mira, en los juicios de Nuremberg, allí fue donde se destacó un poco más la interpretación simultánea. Allí se juzgaba a los nazis de la Alemania, de Adolfo Hitler. Entonces, partiendo de ahí, la interpretación es algo importante. Cuando se trata de conflicto bélico, generalmente se contratan intérpretes de las bases navales, o sea, personal que tienen ellos allí, porque son información muy seria, confidencial, pero sí, es algo que nos llenaría de satisfacción que nos suelan contratar para ese tipo de actividad realmente. Porque con frecuencia vemos un reportero, por ejemplo, que está especializado en el área del Medio Oriente, de Jerusalén, siempre sale en una de las cadenas de televisión y él está especializado en eso, un señor, y entonces él tendrá su mecanismo, pero a veces detrás de él se oyen los tiros, ¿sabes? Pero ese reportero. Sí, ese es un reportero. Lenin, veo que eres muy inquieto, que eres un gran emprendedor. ¿Qué otro proyecto más tiene Lenin Garo en mente? Bueno, yo tengo los proyectos de mí tardan, o sea, yo, al ser emprendedor, tardan de 5 años en adelante en salir, o sea, al mercado, porque es una habilidad que he aprendido. Los negocios no llegan de la noche a la mañana. Las cosas tú tienes que ir trabajándolas poco a poco. En mi caso, ahora mismo estoy desarrollando una empresa de audiovisual, importación y también integración audiovisual. Por mi perfil, siempre trato de hacer las cosas que domino y luego involucrar personas para que trabajemos en conjunto. Yo soy ahora mismo el CEO de G&G Supply, otra empresa que se va a dedicar, o se está dedicando ya, a la implementación o integración audiovisual. Integración de pantallas LED, sonidos envolventes, ese tipo de sonido que solemos ver en los estudios, todas estas luces también, los BIM, ese tipo de cosas que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Cómo ustedes tienen clasificados los servicios allá, el personal? Por ejemplo, tú tienes un grupo que traduce en documentos, tiene otro para otro tipo de traducciones y de interpretaciones. Correcto. Por ejemplo, el campo médico, el campo... así es. Correcto, y lo mismo pasa en la interpretación. Conozco de intérpretes que no trabajan la interpretación simultánea, no porque no conozcan el idioma, sino porque es una actividad meramente exigente, es fuerte de llevar dentro de cabina, se ven desmayos, se ven mareos dentro de cabina, sí, sudan mucho. Ansiedad, porque a veces se pone un poco tenso, 300 personas, cuando tienen que salir, por ejemplo, al escenario, pero son parte de las cosas que tenemos que lidiar. Sí. Y ya luego de la... Estresa mucho. Sí, luego de la primera hora que los términos son un poco repetitivos, ya la cosa fluye un poco, pero casi siempre se inicia con un poquito de nervio. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que quisieran introducirse a la traducción y a la interpretación? Que lo hagan. Hay un mercado muy amplio. Quizás muchos no los ven, pero sí, yo tengo mucho tiempo viviendo esta actividad ya. Y le exhorto a los jóvenes dominicanos que se dediquen hacia los idiomas, que si no ven dónde insertarse aquí en el mercado local, que busquen otras aguas, porque los idiomas no tienen frontera. Igualmente, como decía, la actividad laboral tampoco lo puede tener. Nosotros
Seguimos trabajando con multinacionales, seguimos trabajando con público de todos los países. Entonces, si yo estoy aquí en República Dominicana, más con el avance tecnológico que existe, no creo que haya limitación. Y cada vez será más por la globalización. Exacto. Y entonces, el crecimiento, fíjense, ahora como hemos tenido el turismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que conlleva eso. Pero hay una cancillería ahí que necesita personas que traduzcan, que interpreten, y todo el estamento oficial, aparte de que las empresas, en términos privados, también utilizan ese servicio. Sí, realmente. Las empresas solicitan mucho esos servicios de traducción e interpretación. Y la parte médica no los llama mucho a ustedes. La interpretación médica. Ajá. Sí, de hecho tenemos personas que solamente trabajan terminología médica. Personas certificadas, han tenido mucha experiencia en call centers y realmente ellos se dedican específicamente a ese campo. También trabajan mucho con las ONG que tratan recursos naturales y defienden el medio ambiente. Ese tipo y de la temas. farmacología, o sea Correcto. que hay una traducción ahí necesaria del documento. Sí, realmente. Delicada. ¿Cuál Muy tú delicado. dirías, Lenin, que ha sido como el trabajo fácil cuando usted llega? Ah, sí, eso es fácil de hacer, eso no me quita tanto el sueño. O no es tan difícil. O no es tan difícil. La traducción de documentos legales, que son ok. formas fijas, Sí. acta de nacimiento, Y contratos. delicado. Sí, son delicados, pero ya cuando uno aprende ya a dominar, son unas formas, por ejemplo, un acta de nacimiento, no varía tanto Que el no varía. contenido, no Sí. varía. Es una forma y simplemente cambia el nombre, las fechas, es algo básico. Pero ahora cuando nos tocó trabajar a un evento aquí, creo que fue en el Jaragua, o el Barceló más bien, ahí trajeron un especialista en energía nuclear. Wow. Sí. Y aquí en República Dominicana ni siquiera una planta de energía nuclear hay. Ay, Dios mío, ¿qué hicieron? Salimos a camino, salimos No es bien fácil. exitoso, airoso, pero ¿qué implicó eso? Una preparación previa del personal de interpretación. Tuvimos que pedir diapositivas, tuvimos que estudiar terminologías específicas, consultar al personal, al expositor, mira este término, porque se está hablando de un científico que va a exponer y va a exponer frente al sector eléctrico, en este caso, un asunto de energía nuclear que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cómo nosotros nos acoplamos a la necesidad. Quiere Y da- decir que el traductor debe mantenerse constantemente en el estudio y la actualización. Correctamente. Eso te iba a decir, y conociendo muchos países y la cultura de muchos países, porque, por ejemplo, quizás un departamento aquí en República Dominicana se le llame de una forma, pero allá de otra, y cuando está en el documento hay que saber a qué se está refiriendo. Correctamente. ¿Hasta dónde las universidades te sientes satisfecho con lo que aportan para esta profesión? ¿Están actualizadas? Bueno, en términos de preparación, sí. En cuanto al idioma, sí, no puedo decir que no. Ahora, ¿qué debilidad yo puedo observar? Que deben concientizar al profesional a qué público o el mercado objetivo, a dónde deben dirigirse, porque muchos de ellos se sienten decepcionados quizá cuando terminan la actividad. Yo no encuentro trabajo, que esta carrera no deja resultados. Bueno, pues sí lo deja. Quizás las universidades no están dirigiéndolos a ellos o mostrándoles a ellos cuál es el mercado donde ellos se pueden insertar. Dada, Que es nue- algo muy importante. dada nuestra relación primaria diplomática con países del Medio Oriente, pero sobre todo con China, ¿verdad? Le ha tocado a ustedes, sobre todo que hay proyectos, incluso del mismo Congreso, que requieren ser traducidos. Sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar para la Cámara de Diputados en el idioma italiano. Para el mandarín, nosotros trabajamos para muchas empresas que traen maquinarias. Las empresas traen su maquinaria, trabajamos para PepsiCo hace poco y también Inca creo que nos contrató hace un tiempo. Y nosotros allí, con el mandarín, lo que hacemos es traducciones técnicas o interpretación técnica de contenido. Se induce el personal, ellos traen un especialista, quien le da un training, un entrenamiento, y se induce el personal al uso de las maquinarias o lo que se está implementando allí. Y el ruso, porque siempre decimos, tú eres ruso.
como una forma más de, difícil de todo. de dificultad. Solo hay que utilizar la R. No, No, Ponerle todo a la R. Ah, pero sureño estamos bien. no, ya pasamos porque soy sureño. Yo también. Mira, no es tan difícil para nosotros realizar el servicio de inglés al ruso, español al ruso, porque en Punta Cana hay una colonia muy grande, allí hay profesionales, sí, allí hay profesionales afiliados con nosotros y simplemente cuando surge la necesidad o ellos vienen acá o simplemente nosotros... Y tenemos también una relación, pero de muchos años, de profesionales dominicanos que se han estudiado en Rusia. Además, el efecto Cuba, porque Cuba, ¿verdad?, es una franquicia, ha sido, y entonces el ruso es un idioma y nuestra cercanía y relación con Cuba, pero sí, hay muchas personas aquí. Bueno, señores, estamos muy agradecidos. Le hemos sacado Contactos, un diplomado contactos a Lenny. Yo se lo dije a él, te vamos a sacar el porque era esperando. cada año que te tengo por mi ¿Cuáles son tus vías de contacto y tus redes sociales? Bueno, en las redes sociales pueden encontrarnos como Pro Translation, así mismo en todas las redes. El 829-666-3463 es el número de la oficina. Allí pueden contactarnos por WhatsApp y contacto@protranslation.com. Allí pueden encontrarnos. Bueno, ahí están los... Se ganó su aplauso nueva vez. Aplauso para Lenin Garó. En varios idiomas el En aplauso. varios idiomas. No, nosotros vamos a dar en Mira, te español. voy a dar un aplauso en chino. Así despedimos esta entrevista especial en Viva La Mañana. Muchas gracias. ¡Viva la mañana!